que hoy se está inaugurando esta hermosa confitería con un artista local, creyendo en el talento local, en el arte local, que dejó retractada en cada pared la magia de aquel que mejor trató la pelota, dijo el soñador hoy a la mañana. Acá está. Hernán Salazar retractó todo esto que se ve acá. Hernán, querido, gracias. Por eso, no hay más para decir que me siento un afortunado, un bendecido de haber tenido la posibilidad, como muchos de acá, de haber creído en ese soñador, en ese ideólogo que creó el Parque El Diego, que creó la pileta, que creó el poli, y que hoy nos está dando la magia de tenerte acá, Daniel, para que nos contés 1000 cosas que nos van a hacer emocionar, que nos van a hacer revivir o sobre todo conocer cosas que no conocimos del 10. Pero antes de eso, quiero darle la palabra y el aplauso de toda la comunidad a aquel ideólogo, a aquel soñador, a aquel hombre que hizo posible lo que muchos creían que no iba a ser así. Con ustedes el soñador, Jorge Alberto Paredi. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Bueno, emocionado de recibir en primer lugar al biógrafo de Diego, lo que convivió Daniel con Diego. Yo no me lo quiero perder cuando Daniel nos empieza a contar. Él ha estado mucho con Diego, ha escrito 3 libros, que vengas hoy acá es un gran privilegio para nosotros, Daniel Arcucci. Bienvenido al mejor partido de la provincia de Buenos Aires, el partido Mar Chiquita. Gracias. Bienvenido. Creo que primero quiero traer el cariño de nuestro intendente, de Walter Winnie, que viajó con un grupo de chicos. Él estaba comprometido hoy al mediodía, ahí con un grupo de chicos de Vidal a la Ciudad de los Niños, y no quiso faltar ese compromiso y tampoco quería posponer más esto. Así que Walter en este momento está en la Ciudad de los Niños con un grupo de chicos de Vidal. Nuestro intendente les manda un cariñoso saludo. Muy bien, así me gusta. Aplauden al intendente. Está bien. Bueno, antes de escucharlo a Daniel, Germán hizo un raconto un poquito de cómo llegamos acá hoy, y yo creo que es necesario también decirlo con todas las palabras. Yo hoy a la mañana muy temprano me llamaron por radio un periodista también, relator él de Radio Mitre, Daniel Moyo. Pude salir en vivo a la mañana por Radio Mitre. Él quería saber cómo era la historia del Parque El Diego y del Pelusa. Y yo le decía a Daniel Moyo esta mañana, teniendo en cuenta que nos iba a visitar Daniel Arcucci acá, cómo en la pandemia, cuando nos tocó gobernar en un momento tan difícil, ya habíamos ido con Walter a ver el ministro de Infraestructura de la Nación, en ese momento era Gabriel Catopodis, en La Nación, el presidente era Alberto Fernández. Y esto tenemos que decirlo porque tiene que ver con la historia de un Estado que acá en Mar Chiquita tuvo presente, como se ve. En el año 20 empezó el año, empezamos a gobernar por mandato de toda la sociedad del partido de Mar Chiquita. Empezamos a gobernar acá después de 4 años de otro gobierno, y lo primero que le dijimos al ministro: mirá, ministro Catopodis, nosotros en Santa Clara tenemos que terminar el polideportivo, están las columnas que dejamos en el 2015 y tenemos que terminar. Y lo primero que nos dijo el ministro Catopodis, yo recuerdo eso porque fue antes de la pandemia, después vino la pandemia, los primeros meses, ¿se acuerdan? En marzo del 20, los voy a ayudar a terminar el polideportivo, nos dijo el ministro. Y cuento esto sintéticamente porque esta es la historia de la realidad en la República Argentina, en el partido de Mar Chiquita. Año 20 se empezó a terminar esta obra
que está acá al lado, y durante ese año, cuando la obra avanzó acá, que la veíamos avanzar, soñando con el Vasco Contardo, que está acá en mi primera fila, que era el delegado municipal, ese año 20, se nos muere Diego. En noviembre de ese año, mientras esta obra avanzaba, se va Diego. Y los que lo amamos a Diego por todo lo que nos dio a lo largo de su vida, con el amor a la pelota, cómo trató esa amada que era la pelota para él, tuvimos una semana, por lo menos en el caso de mi hijo Mateo y en el mío, acá no vino Mate, pero tuvimos una semana en serio, pero de velorio, Daniel, ¿eh? Esa semana de noviembre del 20, con el Vasco andábamos, no sabíamos qué hacer. Y ahí empezamos a soñar, en el mismo año 20, mirá, vamos a hacer el parque acá, el parque que se llama El Diego, y vamos a hacer el monumento. Lo primero, hagámosle un monumento a Maradona. El monumento se empezó a soñar en el año 20, y es cierto lo que dice Germán, por ahí hubo alguna crítica al principio del 21 mientras hacíamos el monumento. ¿Para qué quieren un monumento? Con todas las calles que hay que echarle granza, me decían algunos, me para un vecino. Y si Paredi, me dijo un vecino, y si en vez del monumento le pone más granza a las calles. Yo hice silencio ese día. Lo miré al vecino, que no me acuerdo ni quién era. Le digo, quédate tranquilo, porque la granza va a llegar, pero el monumento va a estar. Y un año después, el 30 de octubre del 21, estaba el monumento a Maradona, que es lo que rescató recién Germán en la historia. Estaba Alejandro Apo, estaba Víctor Hugo Morales, relatando cómo Diego estaba presente mientras hacíamos el parque en este monumento, que no iba a ser un monumento más, era el monumento a alguien que nos dio, chicos, nos dio, y mucha alegría nos dio Diego a lo largo de su vida futbolística, y ese es el punto de encuentro hoy. Hoy le estamos devolviendo a Diego, créanme, le estamos devolviendo a Diego con esta confitería algo de la alegría que él nos dio a todos los argentinos siempre, ¿o no? Y como dijo Germán, todo el año 23 estuvimos atrás de Catopodi para terminar el natatorio, y junto con el natatorio estaba la confitería, entonces había que terminar todo junto. Y lo dijo bien Germán, llegamos al 9 de diciembre del año 23, yo ya dejaba el mandato, Walter tenía que asumir al otro día, el 10 de diciembre, el mismo Gabriel Catopodis dejaba de ser el ministro de Infraestructura porque habíamos perdido el gobierno nacional, había otro presidente, otro ministro de Obras Públicas, lo trajimos acá al ministro Catopodis, si ustedes se acuerdan, inauguramos el natatorio, el 9 de diciembre, esa pileta surgió maravillosa y nos faltaba esta joya de acá, nos faltaba terminar esto, y ahí la ayuda de Kicillof, y ahí la ayuda también del ministro que gracias a Dios, está de ministro ahora en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la suerte de que Gabriel Catopodis sigue visitando el partido Mar Chiquita, Daniel, y nos ayudó a terminar también esta confitería. Y acá estamos hoy, en el 8º mes que va a empezar del año 24, con este lugar de encuentro. Yo le decía a Daniel recién en el balcón, este es un lugar de encuentro, donde uno sale al balcón, que es lo que soñamos con el Vasco, y a la izquierda, a 8 cuadras, ve el mar. Y si no les gusta, mira a la derecha y ve el monumento a Maradona. Entonces eso no tiene valor más grande, no, Daniel, que eso era Diego, el arte mismo, ¿no? Ver los chicos ahora, como lo veíamos con él recién en la plaza, con tanta actividad diferente, de los que están con el skate, hasta los que están con el patín, los que están tirando al aro, los que están tomando mate ahí en el anfiteatro. Eso era Diego, ¿o no, Daniel?
Eso era Diego. ¿Qué era Diego? Un embajador de la cultura popular y de la igualdad hacia todos. Entonces, bueno, así le damos la palabra a Daniel. Esta confitería tiene que ver con eso. Este punto de encuentro, queríamos hacerlo con los libros de Daniel, con venir a tomar un café, gracias al artista que hizo tantas imágenes. Ustedes lo ven acá, Diego, en su vida futbolística, del Cebollita, que apareció en Argentino Junior, el muy pequeño, que el primer regalo que le hicieron, que le hizo el tío a los 6, 7 años, que fue la pelota. Daniel nos va a contar más. ¿Qué hizo Diego con la pelota? Durmió con la pelota esa noche. Durmió con la pelota. ¿Y qué hacía Diego cada vez que tenía la pelota en la mano? Hacía jueguitos. Y cuando entraba a una cancha de fútbol nos daba alegría. Hasta el último día de su vida nos dio la alegría de cómo trató la pelota. Él amaba la pelota. Por eso es su amada y por eso, querida esposa, es amada mía, que tiene que ver con vos también, pero tiene que ver con Diego. Porque yo voy a decir una infidencia. La amada mía que está en primera fila es mi esposa, y llevamos 49 años de casados. Con 3 hijos que no veo a ninguno. Mirá lo que son los hijos. No veo a ninguno, tampoco veo a ninguno de nuestros 5 nietos, tampoco está ninguno. Bueno, están haciendo cada uno su vida, como debe ser, ¿no? Bueno, vamos a cumplir aniversario con mi esposa en marzo, así que, amor, algo vamos a tener que hacer. Quiere viajar, Daniel. Quiere viajar. Daniel viene de Nápoles, amor, recién. Viene de Nápoles con su esposa. Bueno, entonces, un día de fiesta para Marchiquita. Yo me siento muy, muy feliz. Lo dije hoy por Radio Mitre a la mañana. Y creo que la culminación de esto, esta nueva etapa que va a empezar, Daniel nos tiene que encontrar en este Parque del Diego todos los años, miren, que cada vez que nos acordamos de Diego, cuando él nació, que es el 30 de octubre, tiene que haber algo nuevo en el parque, que tenga que ver con el deporte, con la cultura, con la belleza. Cuidemos el parque y que cada 30 de octubre, que siempre lo recordamos a Dieguito, el parque es de todos, es público, es gratuito, es para tomar mate, para la cultura, para el deporte. Cada 30 de octubre nos encontramos en el parque. Muchas gracias, Daniel Arcucci. Bueno. Gracias. Gracias, Jorge. A ver, yo no puedo olvidarme de todos modos que soy periodista, así que te quiero preguntar. Yo siempre digo que lo autorreferencial sirve cuando no es para contar algo de uno, sino para contar algo de otro, y en este caso es de Diego. Y yo te conocí a vos, o te reconocí en una foto, con una camisa ahí a cuadrillé, roja y negra, aferrado a la pierna de Maradona en el 81. Yo quiero saber cómo fue eso. Yo lo quiero saber. Porque yo sé que no te gusta hablar o contarlo vos. Pero ¿cómo fue que te tiraste a la cancha en el 81? Bueno, en realidad no quiero hacer autorreferencia, pero una de mis grandes frustraciones en la vida acá de intendente fue nunca lo pude traer a Maradona a la intendencia. Mire que logramos cosas acá en muchos años, pero nunca lo pude traer a Diego. En la anécdota que decís vos del año 81, la voy a hacer corta, ¿no? Porque yo era un joven de 30 años, Diego tenía 20, era el campeonato del 81, que había venido Brindisi a Boca, que el técnico era Marzolini, yo estaba en Buenos Aires, ya estábamos casados con Cris, y seguí el campeonato, ese campeonato del 81, que fue hace 43 años, lo seguí del primer partido hasta el último, y el último partido, los más veteranos por ahí se acuerdan, jugamos con Racing en la cancha de Boca, era un sábado 15 de agosto, y si Boca empataba o ganaba salía campeón. Y bueno, tuve la locura de la juventud, de mis 30 años, estaba con un amigo que ya falleció, Edgardo Salazar, gran amigo de la vida, con una cámara filmando.
en el palco del primer piso, esos viejos palcos viejos que tenía Boca, y yo le dije a Edgardo, bueno, si cuando termina el partido salto y voy detrás de Diego. Y así fue, hice esa locura a los 30 años, salté de los viejos palcos a 2 metros, todavía tenía elasticidad en las gambas, no es como ahora. Salí corriendo atrás de Diego y pude... Fue la única vez, Daniel, que lo pude tocar y que estuve cerca, porque nunca más pude hacer nada. Ese día lo toqué, lo agarré de una pierna y viví ese momento que, como siempre digo, uno puede llegar a intendente, puede llegar a cualquiera. Pero haber llevado a Hernán a Maradona no es para cualquiera. Totalmente. Bueno. A ver, le pregunté esto a Jorge a propósito, un poco porque me habían dicho que no le gustaba hablar de eso y a mí en algún momento me gustaría ver ese video porque Diego sigue apareciendo todo el tiempo y siempre hay una cosa nueva, es impresionante. Alguien que vivió y creció, nació en una época donde lo mediático no existía, hoy con el teléfono filmamos todo, Diego no, y sin embargo siguen apareciendo y apareciendo cosas. Pero se lo pregunté también como para hacerle una pequeña trampa. Porque sabía que iba a decir también que una de sus frustraciones es que Diego nunca estuvo aquí. Y yo lo voy a desmentir a Jorge. No es que Diego nunca estuvo aquí. Diego está acá. Diego está en un punto, ¿cómo explicarlo? Y no es una cuestión así romántica, poética, simbólica de decirlo. En enero yo vine de vacaciones acá cerquita. Y quise venir a conocer el Parque El Diego. ¿Por qué? Porque cuando pasó todo lo que pasó, ese monumento, que no es cualquier monumento, trascendió. Han habido muchísimos homenajes. Pero ese monumento trascendió. Trascendió por la belleza, trascendió por lo distinto, trascendió por el arte. Entonces Diego estaba, y vine a verlo a Diego. Y ahora Diego está acá. Acá hay una persona que no me va a permitir repetir lo que tal vez yo había tenido preparado porque él lo escuchó ayer. Ayer y antes de ayer me tocó ser parte de una cátedra maradoniana. ¿Ustedes pueden creer que existe una cátedra maradoniana con 18 docentes que enfocan a Maradona de diferentes lugares? Y ahí estaba Pepe Cienfuegos presenciándola, con lo cual no me voy a repetir, porque si no va a decir, este está actuando. Porque en un momento de alguna cosa que conté me emocioné, seguramente él también se emocionó, va a decir, che, este es un actor. No, pero no quiero hacer lo mismo. Y sé que es una enorme dificultad, porque Diego es tan amplio, tan grande, que uno corre el riesgo de perderse en el relato, de irse a lugares que decir, che, vengo a escuchar, ¿qué me va a contar? ¿Qué le voy a contar? ¿Algo nuevo? Si de Diego conocemos todo. Bueno, pero no conocemos lo que siente cada uno, y lo que es muy impresionante, y tiene que ver con este lugar, tiene que ver con ese monumento, tiene que ver con el tiempo en el que se hizo, que desmiente también la cuestión, digamos, más llana y más literal de que Diego ha muerto. ¿Saben por qué? Si ustedes toman el año previo a ese fatídico noviembre de 2020 y toman el año que siguió desde ese noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021, van a darse cuenta que Diego estuvo mucho más presente en ese año siguiente que en el año anterior. Y no solo por la pandemia, por muchas cosas. Hubo como una creciente necesidad de tenerlo de nuevo. Y más allá de lo que yo estuve contando ayer en la cátedra, me tocó y propuse yo hablar del Diego autobiográfico, porque tuve el privilegio de escribir en primera persona lo que Diego contaba, es decir, los 2 libros autobiográficos de Maradona. Yo soy el Diego de la gente y así ganamos la copa. Más allá de eso, de que por ahí podía contarles, a medida que Jorge me iba contando todo lo que hizo acá, y a medida que iba viendo los murales de
Hernán, digo, no, tengo que traer hoy acá, en este momento, y les digo que la unión fue ahora, no es que está preparado ni nada por el estilo. Tengo que traer lo que acabo de vivir, estamos en 27 de julio, el 5 de julio. El 5 de julio yo estaba en Nápoli. Y lo que hizo Hernán, esta obra que hizo Hernán, yo acabo de verla en Nápoli. Es exactamente lo mismo. Y hay una cosa mágica, que es que hay una idea, una propuesta, una intención. Aparte me encanta que se lo diga en italiano, de un gemellaggio entre Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Nápoli. Un gemellaggio, no necesitamos saber italiano para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de almas gemelas, de ponernos en contacto, de ponerse en contacto. Y yo les aseguro que el espíritu es exactamente el mismo. Mire, acá hay unos amigos de Necochea que me han traído de regalo una remera, pero yo traje esta remera, que no estaba pensado para esto, porque no iba a hablar de esto. Miren, este es el Diego de hace 40 años, exactamente. Este Diego. Esto pasó, ahora se van a cumplir exactamente 40 años, falta poco. Este es el primer partido que Diego jugó con la camiseta del Napoli. Jugó contra River. Perdón, Jorge, jugó contra River. Le tocó jugar en el San Paolo por primera vez contra River. Miren esta cara, esta alegría. Pero, ¿por qué se me ocurrió relacionarlo? Y después vamos a hablar de anécdotas si quieren, y hasta quiero escuchar preguntas de ese tema y de curiosidades y de lo que significa del privilegio de tenerlo cerca, de convivir realmente, ¿no? Tocarlo, sentirlo, hablar. Pero, ¿por qué esta cuestión? ¿Cuándo se me termina de ocurrir? Cuando decían que antes acá no había nada. No había nada. Era un lugar donde no había nada. Y ahora nos asomamos ahí a la ventana y vemos decenas, centenares de chicos jugando, vemos las piletas llenas, los vemos a todos ustedes acá, vemos la obra de Hernán en cada una de las paredes, vemos esa obra magnífica que después a la noche se va a iluminar. Y yo les quiero contar un poco lo que viví hace unos días en Nápoles y lo que había vivido hace 30 y pico de años en Nápoles. La primera vez que estuve en Nápoli con Maradona fue para el segundo Scudetto, cuando gana el segundo Scudetto, en 1990, antes del Mundial de Italia 90. Hay un lugar, ahora famosísimo, que se llama Quartieri Spagnoli, barrios españoles, en italiano barrios españoles, y Quartieri Spagnoli. Para que ustedes se ubiquen, es donde está ese mural de Maradona gigantesco, que lo hizo un artista como Hernán, Mario Filardi, un chico de 23 años, nacido en ese barrio. En ese momento, cuando se hace ese mural, que este chico lo hace trabajando continuamente durante 2 días, 3 noches, hasta que lo termina, todo continuado, un chico que había nacido ahí, para ir a ver ese mural, había que entrar con custodia. El riesgo era entrar a ese barrio y no salir. Eso era el Quartieri Spagnoli en 1990 cuando se hizo. El mural lo hizo con muchísimo amor, pero con poco material. Se empezó a despintar. Nápoles es una ciudad caótica, hermosamente caótica, es muy maradoniana. Es Maradona Nápoles, créanme que Nápoles es Maradona. Tan caótica es que a alguien que vivía detrás de esa pared se le ocurrió abrir una ventana. No había ahí autorización municipal. Dijo, acá hay que abrir una ventana. Pum, pum, ¿dónde abrió la ventana? Justo donde estaba la cara de Maradona. Listo, quedó ahí. Y se empezó a despintar. Y años después, el barrio se empezó a abrir. Un poquito. Y alguien dijo, hay que mejorarlo. Participó otro artista italiano. Participó un artista argentino. Y terminaron de mejorarlo. ¿Y qué fue pasando con los años? Que a ese barrio puede entrar todo el mundo. Que la gente que vivía en ese barrio con poquísima esperanza de vida, con poquísima esperanza de futuro, fue viendo que tenía un futuro. Y terminó de dispararse ese fenómeno de la gente viendo que tenía un futuro, coincidiendo casi
con la partida, supuesta partida de Maradona. Maradona está más presente que nunca. Hoy uno puede ir a Quartieri Spagnoli por dos caminos, uno muy intrincado, el otro un poquito más directo, como quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Quien recibe es la propia gente, se ha llenado de hotelitos, estos famosos B&B, se ha llenado de restaurantes, y es un lugar de encuentro. Es un lugar donde la gente va a homenajear a Maradona. Es realmente un santuario maradoniano. ¿Cómo se llegó hasta eso? Se llegó a través del arte. Justamente estamos hablando de eso. Estamos hablando del arte de Hernán. Maradona uniendo. Uno le pregunta, ¿cuánto tiene que ver Maradona en esto? Todo, te dicen los napolitanos. Tiene que ver absolutamente todo. El triunfo de Maradona allí no es un triunfo solo futbolístico. Es un triunfo más que nada social. Lo que Maradona le dio a Nápoli, al sur de Italia, fue un motivo, una excusa para ser feliz. Una excusa para sentirse ganador. Por eso yo siempre digo, y esto lo habrás escuchado, me vas a escuchar otra vez, pero hay muchas formas de explicar el mito Maradona. Cuando a mí me ha tocado la tarea de escribir sobre él y escribir libros, una de las sensaciones que uno tiene primero es, se me viene el mundo encima. Porque Maradona es inabarcable, inabordable. O sea, podemos hacer una enciclopedia, no 2 libros, podemos hacer 450 millones de libros de Maradona y no terminaremos de contarlo a Maradona. Sin embargo, para nosotros, para los argentinos, si lo queremos simplificar, si lo queremos sintetizar, hay un par de hechos. Por ejemplo, 22 de junio de 1986, el gol a los ingleses. El gol a los ingleses explica buena parte del mito Maradona. Los 2 goles, porque los 2 son Maradona y los 2 son Argentina. Esos 2 goles, convertidos contra ese rival en ese momento. Único e irrepetible. Luego, por supuesto, el título. Y tal vez también, cómo no, agregar aquel partido contra Brasil en Italia 90 con el tobillo así. Es decir, jugar de esa manera, como ninguno de nosotros ni siquiera podría caminar de acá hasta el monumento, el jugar, hacerle el pase a Canilla y que Argentina gane. Con eso alcanza para explicar por qué Maradona es un mito para nosotros, para los argentinos. Ahora, ¿por qué es un mito para todo el mundo? Por todo eso, pero también por Nápoli. Porque lo que Diego logró en Nápoles y con Nápoles lo hizo trascender hasta lugares insospechados y lo convirtió en más que un futbolista. Recién charlábamos también, y esto me lo dispara, que habían leído el libro de Diego en Europa. Cuando uno va y repasa las estadísticas de Diego en Europa, no van a ser impactantes. No ganó una Champions League, por ejemplo. Es más, no avanzó ni de la primera rueda. Sin embargo, su triunfo es mucho más trascendente, porque es un triunfo social. Es un triunfo donde él le hace sentir a quienes habitualmente no ganan que pueden ganar. Y este es el mensaje que nos deja Maradona. Y este es el mensaje que transmite este lugar. Por eso lo del gemelaggio, lo de ser almas gemelas, es absolutamente posible y absolutamente creíble. Convivir con Maradona fue un privilegio y fue una responsabilidad enorme. Porque hay que saber contarlo, pero hay que también entenderlo. Miren, no sé cómo me presentaban acá como el biógrafo y demás. Hay una forma en que a mí nunca me gusta que me presenten, y se los decía también a Jorge ahí charlando, que es, no, el periodista que más conoce a Maradona. No, mentira, ni siquiera la persona que más conoce a Maradona. Estoy seguro que acá hay muchísimos maradonianos que si hacemos una trivia o preguntas y respuestas, me ganan. Hacemos y me ganan. En preguntas y respuestas me ganan. Sí me gusta
más ser presentado como alguien que trató de entender a Maradona para después poder explicarlo. Que es un poco lo que estamos haciendo acá. Jorge hacía referencia recién a los más chicos. Esto de los más chicos es lo que se ve en Nápoles también. En Nápoles, cuando estuvo en el viaje anterior, que fue para su cumpleaños, y acá hay otra clave, que es elegir y buscar fechas para que esté siempre presente. Este no es el primer acto que se hace en este lugar alrededor de Maradona y estoy seguro que no será el último, porque se buscará una excusa para invitar a la gente y para ver algo nuevo, algo que se mejora, algo que crece. Y muchas veces esas fechas tienen que ver con el cumpleaños. Bueno, para ese último cumpleaños, porque sigue cumpliendo años Maradona, que fue en octubre pasado, también estaba en un lugar así como este. Y en ese caso era un museo, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y empezaron a hablar sociólogos, filósofos, pensadores, ex compañeros, cómo no. Y a mí se me ocurrió preguntar, ¿qué tiene que ver Maradona con el Museo Arqueológico? Y los italianos me dijeron, a tutto da vedere, tiene todo que ver con la arqueología. Y hubo un periodista, Maurizio Di Giovanni, un escritor, que dijo, Nápoles tiene 5 santos, no tiene solo San Gennaro. ¿Vieron que cuando hablamos de Diego de Nápoles siempre decimos San Gennaro, es como San Gennaro? Tiene 5, aparte de San Gennaro tiene otros. Dice, sin embargo, ninguno de esos otros, que no son San Gennaro, están en el Pantheon, en el lugar, en las paredes, en los monumentos, no están. Sin embargo, nadie los reclama. Ahora, el que no puede faltar nunca, nunca, es Diego. Lo dicen ellos y están absolutamente convencidos. ¿Es algo pagano? ¿Es algo decir no? No, es algo muy terrenal. Es realmente transmitir lo que Diego significa. Miren, así como uno puede resumir de manera muy arbitraria por qué Maradona es un mito, y yo les acabo de dar esos 3 ejemplos más Napoli, también hay cuestiones que tienen que ver con sus frases, con cómo hablaba Diego. Y ha hablado tanto que vos decís, bueno, elegí 2. Y yo, como contaba ayer con el Maradona autobiográfico, digo que con 2 frases de Maradona se puede escribir toda su biografía. Una de esas frases la pronunció en la Nochebuena de 2015, en Villa Devoto, en su casa de la calle Cantilo. Era la primera Nochebuena que Diego pasaba sin sus padres, sin don Diego y doña Tota. Era la primera vez que faltaban los 2. Primero había perdido uno, después perdió el otro. Y era una Nochebuena muy especial. Diego ya vivía en el exilio. Otro dato, Jorge. Otro dato que tiene que ver con los próceres. Maradona vivió en el exilio. Maradona vivió en La Habana, luego Maradona vivió en Dubái. En ese momento estaba en su exilio de Dubái, pero estaba en Buenos Aires. Y organizó una fiesta que era como un reencuentro familiar. Y me tocó estar allí, como un testigo privilegiado. 30 años antes, exactamente 30 años antes, había intentado hacerle la primera nota a Maradona allí mismo, enviado por El Gráfico. Y Diego me dijo, no están locos, ustedes como la Nochebuena. Yo quería pasar, me pedía El Gráfico, yo tenía 21 años, pasar la Nochebuena con él, con un fotógrafo. Están re locos, ¿qué les pasa a ustedes? No. Le insistí, hasta que me dijo, vení mañana. Respeté ese pedido de Maradona, como normalmente no se respetaban los pedidos de Maradona. Tal vez por eso sea uno de los secretos, porque estuve con él 34 años y 11 meses. Aprender a respetarlo. Lo cierto es que exactamente 30 años después quiso el destino que él me estuviera invitando a pasar la Nochebuena con él, en su casa. Era toda su familia, los únicos que éramos extrafamiliares éramos el negro Enrique y su familia y yo, nadie más. Ese es el detalle personal, pero voy a la frase. En un momento, en su casa, insisto, una reunión absolutamente familiar, los fuegos artificiales habían empezado muy temprano, a las 8 de la noche había empezado a tirar todo, y tenía una banda, había contratado una banda, los de Fuego había contratado. Y a las 2 de la mañana se acercó al cantante, le pidió el micrófono, un micrófono como este así, y agarró el micrófono
Y se paró así como estoy yo, adelante de ustedes, pero eran mesas largas en el patio, bien de pueblo. Tablones en el patio de la casa de Devoto, con toda la familia, agarró el micrófono y dijo: les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le hizo 2 goles a los ingleses y uno de los pocos argentinos que sabe cuánto pesa una Copa del Mundo. Yo digo... Diego era un Diego, la versión 2015, ustedes saben que Diego sufre metamorfosis, o sea, uno ve los Maradona, va poniendo fotitos, una vez lo hice, y vos no sabés cuál es más joven, cuál es más viejo, en ese momento era un Diego, y vos decís, lucidez absoluta para autodefinirse, pero más también para presentarse en ese lugar y en ese momento. Yo creo que él estaba con su familia, pero estaba viendo un estadio lleno, así, y donde él se estaba autodefiniendo. ¿Con qué frase se combina esa frase para hacer la autobiografía de Maradona? Con una que dijo en el mismo lugar donde el señor se tiró a la cancha para levantarlo en andas, en la Bombonera, noviembre de 2001. El día que dijo: el fútbol es lo más hermoso que hay. Que yo me haya equivocado no tiene que ver, que no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Dos frases para intentar explicar una vida de 60 años en el documento, de 120 años en la realidad. Y sin embargo, con esas 2 frases podemos armar toda una historia. Podemos empezar a entender a este fabuloso personaje llamado Diego Armando Maradona. Pero estando acá, les digo, y no porque lo tenga tan presente, lo vivido en Nápoles, sino porque lo tenga acá en el pecho como lo tengo, pero tengo que ir a otra frase, que también complementa. Esa frase la dijo hace casi exactamente 40 años, el día que aterrizó en Italia por primera vez para terminar de firmar como jugador del Napoli. Fue el 4 de julio de 1984, es decir, hace nada, 40 años. Y volvamos a pensar en la lucidez de esa cabeza, pero más que en la lucidez de esa cabeza, en el sentimiento de ese corazón. Diego no sabía casi nada de Nápoles. Del Napoli, ni idea. Ni sabía que la temporada anterior se había salvado el descenso por 1 punto. Y de Nápoles sabía relativamente poco, pero le bastó pisar ni siquiera Nápoles, tierra italiana, en el aeropuerto de Fiumicino, y ante 6 periodistas napolitanos que habían sido autorizados por el club para ser los primeros en entrevistarlo apenas pisara, y dijo una frase maravillosa, y otra vez con gemellaggio, la quiero decir en italiano porque se entienda, después la traducimos, pero van a ver que se entiende, que se entienda. Él la dijo en castellano, por supuesto, después aprendió muy rápido a hablar en italiano, pero dijo: voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli perché loro sono come ero io a Buenos Aires. Por si no se entendió, y yo creo que todos lo entendieron, dijo: quiero convertirme en el ídolo de los chicos pobres de Nápoles porque ellos son como era yo en Buenos Aires. A ver, fue lo que fue. Fue lo que fue. Cumplió absoluta y totalmente con eso. Fíjense cómo vamos construyendo, con frases propias, una vida que fue absolutamente coherente. Y yo sé que fuera de nosotros que estamos convocados acá y que por algo estamos acá y todos tenemos un sentimiento maradoniano y tenemos una tendencia a decir todo está bien lo que hizo Diego, pero hay mucha gente que no, y te van a decir no, y la incoherencia esta de Diego, a mí dame este Diego, pero este Diego no. Yo le digo algo, hay una coherencia absoluta y total de Diego en su conciencia de clase.
nunca, jamás se olvidó de dónde había salido. Nunca, jamás. Pero pará, si cuando volvió hace 40 años, el 6 de julio de 1984, volvió a Argentina, porque después de ser presentado entre 80.000 personas en San Paolo, volvió inmediatamente a la Argentina porque empezaban las vacaciones. Y apareció con un tapado de piel. Ese tapado de piel generó una discusión tremenda. Pero ¿cómo puede ser? Mirá, se le fue. No, no se le fue nada a la cabeza. Tenía todo en la cabeza. ¿Qué estaba diciendo? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo? Si yo me lo gané. ¿Cuál es el problema? Si gracias a lo que yo hago va a estar mejor mi familia, puedo estar mejor yo, ¿por qué no te puedo tener un tapado de piel? Ahí está esa coherencia. Y para mí, una de las cuestiones que no admite debate, aunque sé que genera mucho debate, y que es eso de, a mí dame al Maradona futbolista, el otro no. No, no. Yo les voy a decir algo, lo compartí ayer con ellos. Vamos incluso a charlarlo. Del Maradona futbolista, podemos decir fue el mejor de la historia. Para mí sí, ¿cómo no va a ser para mí? Tengo acá en el corazón hay una cuestión emocional y tengo una razón también, si se quiere, para explicar lo que tiene que ver con todo esto que estamos charlando, que es más que un futbolista. Maradona lo que tiene es que es más que un futbolista, se convirtió en un ícono cultural, se convirtió en una obra de arte, en varias obras de arte. Pero a lo que voy es lo siguiente, en esa discusión del famoso dame al futbolista pero al hombre no, yo les puedo asegurar, y no es para quedar bien, que el Maradona hombre es mejor que el Maradona futbolista. Yo no sé si es el mejor futbolista de la historia. Ahora, como persona, con los demás, es de las mejores personas del mundo. Dije, es de las mejores personas del mundo. Pero las debilidades, sí, las debilidades le hicieron mucho daño a él. Básicamente le hicieron mucho daño a él, pero es de las mejores personas, seguro, del mundo. Cuando digo que Maradona está presente, cuando digo que hay una línea que recorre a todos esos Maradona que son diferentes, pero en definitiva es uno, los invito por ahí a escuchar. Recién cuando charlábamos y decíamos, bueno, ¿por dónde voy a ir con esto que estamos charlando? Me encantaría leerles algo que tiene que ver con esto de las biografías y las autobiografías, sobre todo las autobiografías. Cuando se hizo Yo soy el Diego de la gente, fue una construcción de mucho tiempo, no es que fue una cosa lineal. Arrancó con el trabajo inicial de Ernesto Cherquisvialo, que lo grabó, que se grabaron muchas horas de conversaciones con Maradona, pero el libro es como que no terminaba de para dónde va, pero ¿por qué era central esas primeras grabaciones? Primero, ubíquense el Maradona de 2000, el primer Maradona resucitado. Maradona ya había muerto en enero de 2000 y estamos hablando de marzo de ese año. Estaba en La Habana, estaba en Cuba, y esas primeras respuestas fueron como la columna vertebral. A partir de ahí se empezó a construir. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta, ¿qué es Argentinos para vos? Bueno, es tal cosa. Bueno, es la primera respuesta. Después hay que empezar a contar más. Es un libro, hay que profundizar, hay que contar anécdotas, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, me tocó esa tarea, seguir con eso. Hice 2 viajes a Cuba. En el primero complementamos, empezamos a escribir algunas partes, y el segundo ya fue con un libro armado. ¿Cuál era el objetivo de ese libro? Que no se leyera, que se escuchara. ¿Vieron? Uno tomaba este libro así, y en vez de verlo así, como se ve un libro, era así. Quiero escuchar la voz de Diego. ¿Por qué? Porque nadie iba a pensar que Diego se había sentado a escribir un libro, para nada. Pero sí que allí estaba reflejado su sentimiento más profundo. En esos viajes, cuando hubo que leerle a Maradona partes, me acuerdo que él pidió un capítulo. Yo quería leerle uno, básicamente, central. No tenía garantizado que Diego iba a ver todo el libro, entonces me quería asegurar algunas cosas.
Yo le pedí uno, ya les voy a decir cuál es, un capítulo. Y él me pidió el otro. Dice, léeme el de Pasarela, porque quería hacer lío. Quería hacer lío. Y de hecho me corrigió algo, que es muy divertido, y que tiene que ver con el lenguaje y con el idioma de Maradona. Porque en un momento, tratando de describir una de las discusiones que habían tenido en México 86, yo había puesto, en su voz obviamente, y tal como él lo había contado, pero había puesto, no, fiera, diciéndole a Pasarela fiera. Y me dice, cuando terminé de leérselo, ese capítulo, me dijo, está muy bien. Pero fiera no, dice, porque yo fiera a veces lo uso positivo. Le digo a alguien fiera porque lo quiero. Ponele chabón. Bueno, esa fue la parte, si se quiere, risueña de un capítulo que era explosivo, como le gustaba a él. Algún día dijo que me definió como el periodista que más lo había cuidado. Esto en un programa de Zurda en Moscú. Víctor Hugo le pidió que me definiera porque Diego me había invitado a su programa. Era la primera vez que intercambiábamos roles. Él me entrevistaba a mí y dijo, es el periodista que más me cuidó. Y Víctor Hugo le dice, ¿qué quiere decir Diego con eso? Ustedes saben, Víctor Hugo estuvo aquí que no lo tuteaba. Víctor Hugo no lo tuteaba. No se tuteaban entre ellos. Y Diego dice, no, lo que pasa es que Daniel por ahí me hacía una pregunta y yo respondía a mi manera y Daniel me decía, Diego, ¿te parece? Te vas a meter en este quilombo. Por eso que lo cuidaba. O sea, habló bastante mal de mí como periodista, pero en definitiva bien como persona. Pero ese capítulo lo escuchó así, perfecto. Estábamos en una casa en La Habana de un amigo, que en ese momento era amigo después de haberse peleado, porque era un camarógrafo con quien se había peleado las trompadas apenas llegó. Y lo escuchó, perfecto, me dijo eso, bien. El otro capítulo, le digo, Diego, yo te quiero leer este. Porque sos vos, Diego, definiéndote a vos mismo. Es el final del libro. El libro va a terminar así. Así que quiero que lo escuches. Me acuerdo que había una tormenta tropical descomunal. Estábamos en el quincho de la casa de Alfredo Tedeschi, de este hombre, y él, a diferencia del otro capítulo, se tapó la cabeza con una toalla y se sentó a escuchar esto, que en realidad era él. Se sentó a escucharse él. Y le leí, todo lo que cuento en este libro es verdad, lo juro por mis hijas. Traté de ser lo más honesto posible en todo. Conté cosas, seguramente me olvidé de muchas otras, pero el mensaje es uno solo. Voy a seguir diciendo la verdad hasta los últimos días. No voy a transar porque no me gusta la injusticia. Como les digo siempre a los que vienen y se quieren hacer los bananas conmigo. Pero Diego, si vos, al Diego, a mí, me sacaron de Villafiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la Torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ese de corderoy. Allá caí, me pidieron, me exigieron que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice lo que pude. Creo que tan mal no me fue. Sé que no soy nadie para cambiar el mundo, pero no voy a dejar que entre nadie en el mío a digitarlo, a manejarme el partido, que es como decir manejarme mi vida. Nadie me hará creer nunca que mis errores con la droga o con los negocios cambiaron mis sentimientos. Nada, soy el mismo, el de siempre. Soy yo, Maradona. Yo soy el Diego. Cuando terminé dije fin, porque era el fin del libro, y se levantó la toalla y me dijo, ese soy yo, ese soy yo. A ver, estas palabras son todas de Diego de punta a punta. Y están, si se quiere, reconstruidas, simplemente agregado una coma, pero está el sentimiento. Ese Maradona es el Maradona de siempre. Mira, Jorge, hace poco, y con esto voy terminando, y me encantaría si quieren preguntar, porque sé que por ahí vinieron a escuchar otra cosa, o porque tienen una curiosidad, o porque tienen una intención, pero trabajando en algo que me encantó y que también tiene mucho que ver con esto, un parque que se ha armado para recordarlo justamente a Diego, y querían
algo que explicara a Diego desde otro lugar. Y otra vez, esta tarea que es un privilegio y es una responsabilidad. ¿Cómo contar a Diego desde otro lugar? Y quien estaba con eso me dio una punta a partir de la curiosidad. Por eso digo que después, si quieren preguntar, la curiosidad es buena, porque por ahí uno da por sentado cosas que para los demás no se pueden dar por sentadas. Me dijo, me impresiona mucho eso. ¿Cómo es que es el futbolista que más fules recibió en la historia de los mundiales? Sí, está en el podio. Maradona está en el podio, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto del jugador que más infracciones recibió en 3 mundiales. En el Mundial de México 86, en el Mundial 82 y en el Mundial 90. Entonces, con esa idea, era solo esa punta. Darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas. Y se me ocurrió un concepto que es que es el Diego imposible. ¿Qué significa el Diego imposible? Y acá volvemos al hoy y volvemos a sentirlo a Diego presente. Porque no es solo ir para atrás y ser nostálgico y ser melancólico. Es traerlo otra vez acá. ¿Cómo sería ese futbolista hoy? Con el VAR, por ejemplo. Imagínense los fules. El partido contra Corea del Sur. Le hicieron 11 fules solo a él. El partido contra Italia en España 82, Claudio Gentile le hizo 32 infracciones. 32 infracciones a un mismo futbolista. ¿Se imaginan hoy? Imposible. Ahora, ¿es el único imposible? ¿Lo único imposible? No. Hay otras cuestiones que tienen que ver con su origen, por ejemplo. Ustedes saben que el día que debutó Maradona, el 20 de octubre de 1976, fue un día de semana, un miércoles, en la cancha de Argentinos Juniors contra Talleres de Córdoba. Si toda la gente que dice haber estado en el estadio de Argentinos Juniors ese día estuvo, entonces la cancha tiene capacidad para 150.000 espectadores. Muchos dicen que estuvieron y no estuvieron. Pero lo que no se dice tanto es dónde durmió Maradona la noche previa a ese debut. Durmió en Azamori Mario Bravo, Villa Fiorito, compartiendo el cuarto con su papá, con su mamá y con los hermanos menores que todavía vivían ahí. Las hermanas ya se habían ido a vivir, la más chica no, Cali todavía vivía ahí también, ya se habían ido a vivir a alguna casa cercana. ¿Ustedes se imaginan hoy un futbolista que estaba a 10 días de cumplir 16 años y tenía el talento de Maradona, durmiendo la noche previa a su debut en primera en Villa Fiorito? Imposible. Absolutamente imposible. No es el único, el último imposible. El Maradona que desafió muchos poderes y muchas cuestiones cuando en 1985 los clubes tenían prohibido a los jugadores extranjeros ir con sus selecciones. No existían esto de la fecha FIFA de ahora, que no existía, no existía. Italia, para que se den una idea, el calcio era lo que hoy es la Premier League. Era la meca, ahí jugaban los mejores. Tenían toda la plata y tenían todo el poder, prohibido. Maradona llevaba mucho tiempo sin jugar en la selección argentina, mucho tiempo. El último partido había sido en julio de 1982 contra Brasil en el Mundial de España. Y estamos hablando de abril, mayo de 1985, o sea, todo ese tiempo. Bilardo, con gran visión, había dicho: Maradona es el único titular y capitán de mi equipo. Pero no había jugado nunca en la selección de Bilardo todavía. Habían pasado años y no había jugado. Y la selección era muy criticada. Y Diego dijo: tengo que estar. Y había partidos amistosos. Militares le dijeron: no, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Ni Pertini era el presidente de Italia, va a impedir que yo salga de Fiumicino, porque no puede parar que los aviones vuelen. ¿Qué hizo Maradona? No le falló a nadie. Jugó con el Napoli el domingo. Se fue volando a Fiumicino. Se tomó un avión a Argentina. Jugó un partido con la selección argentina el miércoles. Se volvió a Italia. Llegó, jugaba el Napoli de visitante, así que de Roma se tomó un avión a Trento y de Trento se fue a Udine en auto. Jugó contra Udinese. A la noche inmediatamente hizo el mismo recorrido. Volvió a volar a la Argentina. Jugó contra Paraguay el jueves. Se volvió a subir a un avión. Se fue al Napoli. Jugó otra vez con el Napoli. Ganó los 3 partidos con el Napoli y ganó los 2 partidos con la Argentina. Pero no es
no es el detalle de si ganó o si no ganó. ¿Ustedes se imaginan hoy a un futbolista desafiando a quienes les pagan millones de dólares para hacer eso por un partido amistoso de la selección argentina? Imposible. Diego lo hizo posible. Lo mismo, seguramente, al final de su vida y de su carrera, pero de su vida, que fue asumir como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Como cuando llegó a Napoli como jugador, no tenía ni idea que el Napoli se había salvado el descenso por un punto la temporada anterior. Y acá no sabía que Gimnasia lo que iba a luchar era por salvarse el descenso. Sin embargo, asumió esa responsabilidad. Y acá me parece que hay varias razones, más allá de decir que no imagino a un exfutbolista con el nombre de Maradona asumir esa responsabilidad. Esas son razones muy íntimas de Maradona y que tuvieron, por suerte, un correlato que va muchísimo más allá de lo deportivo y muchísimo, muchísimo, muchísimo más allá de la última imagen muy triste, caminando allí hacia el banco de suplentes, que hay que borrarla. Quedémonos con la otra, que es el homenaje del fútbol en cada una de las canchas donde los equipos competían para homenajearlo. Diego llegó a recibir en vida todo ese amor. ¿Pero qué significa? ¿Por qué digo que trasciende eso? Por dos razones. Una, que Maradona necesitaba el olor del césped y el contacto con la pelota, esa amada mía, permanentemente para ser feliz. Y la otra es que él tenía una deuda, sentía una deuda injusta, la sentía él. Y no alcanzaba con que cualquiera de nosotros que lo queríamos nos acercamos y dijeron, no, no es cierto, no le debes nada a nadie, no le debes nada a nadie. Que era que él tenía que devolver tanto amor recibido. ¿Saben cuándo me di cuenta o lo interpreté? 10 días después de ser campeón del mundo, en México 86, lo acompañé, que fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Cuando volvimos a su casa de la calle Cantilo, sí, esa misma, la de Villa Devoto, donde hice esas notas y donde me dijo esas frases, no podíamos entrar. Imagínense, julio de 1986, 10, 12 días después de ser campeón del mundo. Había 150 personas en la vereda, en la calle, en el jardín, en todos lados. No podíamos entrar. Cuando entramos, lo noté como contrariado. Pero no estaba contrariado porque lo molestaran o porque le pisaran el pasto. Estaba contrariado porque decía, esto es demasiado. Esto no se hace ni por Maradona ni por nadie. Esa frase, cuando la escribí en el momento que hice la nota, que se tituló Una charla con Pelusa, nada importante, la redescubrí y la releí en noviembre de 2020, ya diciembre de 2020. Y cuando releí esa frase, dije, este hombre vivió desde ese momento con el compromiso de devolver todo ese amor. Y para él, la forma de devolverlo era hacerle todos los días 2 goles a los ingleses. Y cada uno de los actos que intentó fue como si fueran a hacerle 2 goles a los ingleses.